Esto es lo que tenemos en la agenda de hoy. Cuidado con el deseo de las mayorías. En las próximas elecciones, candidatos, partidos y candidatos independientes ofrecerán sus mejores propuestas. Estas pueden hacer eco en el deseo del electorado. Pero ojo, cuidado, el deseo de las mayorías puede ser equivocado. Sí, lo viste bien, el deseo de las mayorías puede estar equivocado. ¿Podrá ser un ejercicio democrático? Sí. ¿Podrá ganarse un candidato, podrá ganar con amplia mayoría? Sí. ¿Podrá tener legalidad y validez jurídica? Sí. ¿Podrá tener legitimidad? Sí, por supuesto. Pero aún en todas estas condiciones, no ser el deseo de Dios. Por eso, el deseo de la mayoría puede no ser la voluntad de Dios. Y las mayorías pueden equivocarse. Muchas veces esto sucede por culpa de los anteriores gobiernos, por culpa del liderazgo anterior, y a causa del hartazgo del pueblo, las mayorías quieren cambio. El pueblo reclama justicia y con toda razón. Jueces y gobiernos en abuso del poder y en actos deliberados de corrupción han llevado al pueblo a exigir cambios radicales. Y esto no es de ahora, esto ha sucedido a lo largo de la historia y la Biblia relata un suceso similar. El profeta Samuel había, ya avanzado en edad, había elegido a sus hijos como jueces sobre Israel. Y ellos fueron puestos por Samuel, pero habían hecho lo contrario, se apartaron de los caminos de Samuel. Y cometieron 3 errores garrafales. 1, fueron tras ganancias deshonestas. 2, aceptaron sobornos. Y 3, pervertieron el derecho. Y con liderazgos así, por supuesto, el pueblo se levanta a reclamar un cambio. Te suena conocido, ¿verdad? El pueblo pidió un rey. Y entonces, así como lo tenían las demás naciones, y entonces Samuel fue a consultar a Dios y a ver qué es lo que él quería, porque no le había agradado esta propuesta del pueblo. Y dice 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, y Samuel oró al Señor, y el Señor le dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Y ante las próximas elecciones, algunas recomendaciones. Primero, busca a Dios al respecto de su voluntad para tu país. Busca a Dios al respecto de su voluntad sobre el candidato que deba de ganar las elecciones. Analiza los perfiles de los candidatos. También investiga su comportamiento público, pero también del privado. Esto es muy importante. Investiga cómo es su familia. Pues así como gobierna su familia, gobernará así también el municipio, llevará leyes a la diputación, gobernará el estado o el país. Investiga sobre su escala de valores y conoce sus principales propuestas. Cuidado, porque el pueblo puede elegir un candidato, pero que es desechado por Dios. Sí, es la voluntad de la mayoría, pero no es la voluntad de Dios. Puedes estarle dando la espalda a Dios con tu elección. Puedes rebelarte contra los principios de Dios y puedes hacerle un grave daño a tu país. Dios le dijo a Samuel: Samuel, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no reine sobre ellos. Dios tenía un propósito en ese momento al no haberle dado un rey a Israel, pero el pueblo exigió un rey, como lo tenían las otras naciones, y Dios se lo dio. Y entonces Samuel lanzó una advertencia sobre lo que sería el comportamiento de este rey. Un gobernante, como lo fue Saúl, que puede causar dolor al pueblo, que puede causar dolor a la nación. Un gobernante que es la voluntad de la mayoría, mas no la voluntad de Dios. Y dice: tomará de tus hijos y los pondrá a su servicio. Tomará de grupos de 1000, de 50 y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas, y para trabajar en las armas de guerra y sus pertrechos para sus carros. Tomará también a tus hijas para diferentes oficios, para perfumista, cocinera, panadera. También tomará lo mejor de tus campos, de tus viñedos, olivares, y la dará a tus siervos. Y también tomará a tus siervos y a tus siervas y lo mejor de los jóvenes, y lo usará para su servicio. Un rey que no es conforme a la voluntad de Dios toma, pero un rey que está conforme al corazón de Dios hace prosperar a su nación.
Después de haber escuchado el clamor del pueblo de Israel, Dios les levantó un rey conforme a su corazón, el rey David. Y es necesario que en este tiempo se levante una generación de Davides, una generación conforme al corazón de Dios, de reyes, de gentes en autoridad, de personas en autoridad que tengan el corazón de Dios. Hay un clamor para que se levante los David de este tiempo, de entre el pueblo conforme al corazón de Dios, para traer prosperidad a las naciones. Es urgente que busquemos a Dios en medio de la próxima elección. No necesariamente el deseo de las mayorías es el deseo de Dios.